Bueno, boas tardes, grazas por esta nutrida asistencia. Quen tiña que estar aquí, creo que está, ¿no? Quen tiña que estar aquí era Samantha Barreira, Concelleira de Cultura, pero, bueno, por un acontecimento familiar, improvisando, son eu o que vos vou falar e facer a presentación do acto. Non creo que a estas alturas non cabe dúbida da aposta do Concello de Verín pola cultura e a mostra son os actos que habitualmente se desenvolven ou ben na Casa da Cultura ou ben aquí na biblioteca, sempre da man da Concellería de Cultura e tamén gustaríame personificar e lembrar, como facemos sempre, a grande labor de Aurora e de Vicente ao fronte da biblioteca. Realmente eu penso que eles son os auténticos dinamizadores e os auténticos motores de todo isto. Non quería alargarme máis, agradecer a vosa presenza, ver esta sala chea, creo que é enchenos de orgullo e satisfacción, e sin nada máis, agradecendo iso, a vosa presenza e mostrando sempre o apoio do Concello á cultura. Pasabas a presentar a Adolfo Rolán, que é amigo do autor, e temos o placer de que estesan aquí para presentalo e falarnos un pouquiño da obra que nos ven presentar. Moitas gracias. Sí. Boas tardes, moitas gracias por vir. Así, chega así. Vale. A vida do autor que temos aí que onda nos non se entende sen o mar. Leva máis de 30 anos traballando ao lado do Océano Atlántico, creando innovacións no palangre e prospeccións de investigación marinas nas costas do Océano Pacífico. O invitado, sin embargo, ven a mostrarnos outra faceta, que é a faceta de investigador. A tesis de Colón Galego empezou a finales do século XIX, con don Celso García de la Riega. No siglo XX, don Alfonso Filipov, historiador, investigador e marino vigués, sentou as bases da tesis que seguramente o autor que temos aquí presente vai seguir ampliando. Don Ángel, o que está aquí, neste siglo XXI, pois dedicou 10 anos a buscar por archivos de media España, digamos en Roma, localizando datos para ampliar a tesis de Filipov, que foi o que creou a tesis de Pedro Madruga e Cristóbal Colón, e Cristóbal Colón e Pedro Madruga. Estes tres investigadores pódense considerar como os pais da teoría de Colón gallego. Libros como este están nas bibliotecas de personas tan relevantes como Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosábal, Arturo Pérez Reverte, Juan Eslava Galán, Javier Sierra y el Papa Francisco. Un libro como este tuvo o privilegio de estar exposto na sala de investigadores do Archivo General de Simancas durante 30 días a iniciativa de la jefa referencia del propio archivo, doña Isabel Aguirre Landa. En definitiva, non vou a decir máis, porque senón alárgome. O que si vou a decir é o seguinte: en este ensayo, o señor Carracedas siente suficientes bases gallegas para insistir en la dualidad del personaje. Esta es la undécima edición.
dedicoulle 10 anos e dixen a investigación. E por último vou decir algo. O autor veo a Berín, tiña ganas de vir, parece ser, porque está convencido de que Cristóbal Colón está relacionado con Monterrey. El vai a explicar a continuación o contido do libro. Buenas tardes, gracias Roland por esta introducción, por estar aquí para compartir este oscuro, como yo le llamo, y de dibujado pasaje de la historia. Agradecimiento también que no puedo olvidar hacia esta biblioteca por su buen trabajo en fomentar la lectura. En cuanto a lo que decía Roland, yo voy a compartir con todos vosotros una serie de registros que como mínimo puedan hacer levantar la sospecha de si efectivamente Cristóbal Colón fue gallego y, si vamos más lejos, si pudo ser efectivamente la figura de Pedro Álvarez de Soutomayor, más conocido por Pedro Madruga. En realidad, es de lo que se trata, de saber por qué este hombre ocultó su origen, su pasado, su cuna, y porque así también lo dejó reflejado su hijo natural, Hernando Colón, al decir que su padre siempre quiso que su origen y patria fueran menos seguras y conocidas. Entonces, con este misterio, en realidad, ¿quién fue este hombre? Un genovés, como nos dice la historia desde hace algo más de 500 años, un judío, tal vez, que tuvo que ocultar sus verdaderas creencias, alguien que padeció el estigma de una bastardía, un corsario enemigo de los reyes católicos en plena guerra de sucesión al trono de Castilla y que por una cuestión de un secreto de Estado, como así lo trabajó don Alfonso Filipot, tuvo que negociar y ocultar su verdadera identidad. Para ello, con la intención de aportar un poco de luz a todo este enigma, vamos a hacer un pequeño viaje a través de la tesis gallega, puesto que para muchos investigadores es la que explica de la forma más redonda quién era en realidad este hombre. Una tesis que en su momento de máximo esplendor estuvo apoyada por ilustres intelectuales de la talla de Miguel de Unamuno, Emilia Pardo Bazán, Blanco Amor, Ricardo Beltrán y Rózpide, Eduardo Pondal, Xosé Luis Méndez Ferrín, Rafael Landín, Celso Emilio Ferreiro, Daniel Castelao y Venceslao Fernández Flórez. Todos ellos fervorosos creyentes y fieles defensores de la galleguidad de Cristóbal Colón. Sin embargo, también quiero añadir que a pesar del auge que ha experimentado en los últimos años la tesis gallega, todavía parece que suena a incredulidad que este hombre fuera gallego. Pero ir más lejos y manifestar que fue o pudo ser Pedro Álvarez de Soutomayor, conde de Camiña, vizconde de Tui y mariscal de Bayona, el personaje con toda seguridad más relevante del medievo gallego y más conocido con el sobrenombre de Pedro Madruga, más que a incredulidad parece que suena a locura, a algo imposible, ¿no? Quizá los registros que hay probablemente puedan hacer pensar en esta imposibilidad, puesto que si cogemos a los dos personajes y los vemos a través de la historia, Cristóbal Colón ha quedado como un ilustre navegante marino y el señor de Soutomayor ha quedado como un sanguinario señor feudal de cuchillo y horca que cortaba pies y manos y asaltaba fortalezas, la revolta irmandiña, etcétera, etcétera. Los registros que
prácticamente se conocían de este hombre, ¿no? Sin embargo, hay otros registros que yo son los que también quiero compartir con todos vosotros, que como mínimo, ya digo, como mínimo, que puedan levantar la sospecha. Yo no estoy aquí para convencer a nadie, pero sí para compartir una serie de registros, ya digo, que puedan hacer pensar si efectivamente Colón fue gallego, como se piensa y se defiende, y si pudo ser efectivamente el otro yo de este otro personaje de Soutomayor. En cuanto al tema de lo que comentaba Roland sobre la conexión con el castillo de Monterrey, el señor de Monterrey, bueno, hay también unos registros que apuntan a que efectivamente, en cuanto al personaje de Soutomayor, pudiera estar relacionado en cuanto a su nacimiento. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos, digamos, encuadrando, ¿no?, las notas que vamos a ir viendo. Pues bien, sin más preámbulos, a mí me gustaría dividir mi charla, y trataré de que sea lo más corta posible, en 3 pequeñas partes para entender todo este rompecabezas, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, de un rompecabezas. La primera parte es para saber cuándo, cómo y por qué surge la tesis gallega, por qué se dice que Colón es gallego, ver qué alcance tuvo y con qué problemas se encontró. La segunda parte es para ver también cuándo, cómo y por qué surge la figura del señor de Soutomayor, del conocido Pedro Madruga, y cómo es que se relaciona con Cristóbal Colón, diciendo que pueden ser la misma persona. Y la tercera parte y última es mi aportación, que siempre he pensado en la posibilidad de que pudiera arrojar algo más de luz, intentar aportar algunos documentos quizá más desconocidos o ampliar otros que ya se habían investigado, pero que a lo mejor no estaban lo suficientemente desarrollados. Por lo tanto, entrando ya en la primera parte, vamos a ir viendo una serie de imágenes que son para ilustrar todos estos conceptos que vamos a ir tratando, ¿no? Hasta 1892, cuarto centenario del descubrimiento de América y celebración del Día de la Hispanidad, prácticamente nadie dudaba de la genovesidad de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era genovés, se celebraba cada 100 años el descubrimiento y ahí quedaba la cosa. Pero realmente, al poco tiempo, un ilustre pontevedrés, este que estamos viendo en la imagen, aunque ahí hay un error de impresión, es Casto San Pedro y Folgar, fundador de la Sociedad Arqueológica de Pontevedra, y que en su momento tuvo una parte, digamos, de inicio en cuanto a los documentos que fueron apareciendo en Pontevedra. Pues decía bien que al poco tiempo, esta otra imagen que estamos viendo, que es realmente el padre de la teoría gallega, de la tesis gallega, sin él realmente hoy no estaríamos quizá hablando de esto y de todo el desarrollo y evolución que fue sufriendo en distintas investigaciones la tesis, ¿no?, que es don Celso García de la Riega. Pues bien, este hombre, al poco tiempo de esa celebración, llegó a sus manos una serie de documentos del medievo que constaban en el archivo municipal de Pontevedra, cartularios, escrituras públicas ante notarios, compraventa de aforamientos y compraventa de terrenos, donde figuraba el apellido de un clan familiar con el nombre de Colón o de Colón, en el lugar de Pollo, en Portosanto. Entonces este hombre, con muy buen criterio, ya digo, pensó por qué Colón tenía que ser genovés y no podía pertenecer a esa familia, que eran mareantes, su vida se dedicaba a actividades del mar, pertenecían a las principales cofradías que había en Pontevedra, que ya estaba
estaban regidas por el gremio de mareantes, y entonces este hombre, pues con buen criterio, ya digo, comenzó a hacer su trabajo y llegó a una conclusión que la dividió en 3 partes, 3 pilares fundamentales. Se presentó en Madrid, en la Sociedad Geográfica, y la verdad que causó una gran expectación. Él basó sus 3 postulados o 3 pilares fundamentales en el apellido Colón o de Colón, que existía solamente en ese lugar en aquella época, en la lengua que utilizaba Colón y en la toponimia. Entonces, la primera parte, que es la lengua, él, después de consultar muchos documentos de los que fue dejando Colón, tanto en su diario de navegación como en cartas, se encontraron más de 500 vocablos, si no recuerdo mal, en gallego, es decir, palabras que Cristóbal Colón escribía en gallego. Palabras, por ejemplo, como fame, treboada, ventre, bimbio, arriscada, noite, boi, capear, despois, saliron, foi, toniñas, pardelas, forcado, a la corda, forno, vento, alá, aquela, congoxa, con, esa piedra, la piedra que sobresale en el mar, debuxar, capear. Una lengua que en los últimos años fue estudiada por José Martiño Montero Santalla, licenciado en Filosofía y Teología y doctor en Filología gallego-portuguesa, el cual dio validez a todos estos vocablos que eran genéricamente gallegos. Colón también utilizaba portuguesismos, pero utilizaba palabras gallegas. La segunda parte de la lengua, que es también muy llamativa, bueno, esta viene siendo una imagen de la casa, de la tradición, a Casa da Cruz, como le llaman también, donde se dice que pudo nacer Cristóbal Colón. Ahí, en esa casa, es donde constan los registros de que esa familia, en el siglo XV, apellidada de Colón, vivía ahí en esa casa. ¿Correcto? De hecho, en esa cruz, en la base, hay una inscripción en piedra que data de 1490 y lleva el nombre de una persona que se llamaba Juan de Colón. Por lo tanto, es una prueba más de la existencia, no solo en papel, sino en piedra, de que ese apellido existía antes del descubrimiento ahí, en este lugar. En cuanto a la lengua, para seguir, es una parte interesante esta, que es la parla marinera de Colón. Colón, cuando cuarteaba el compás, utilizaba un lenguaje atlántico u oceánico. La prueba es que, viendo esta rosa de los vientos, vemos perfectamente cómo en una de ellas, a la mar océano, o oceánica, o atlántica, los vientos están establecidos como los conocemos nosotros: norte, sur, este, oeste, leste, sudeste, en fin. La otra sería la mediterránea. ¿Qué prueba esto? ¿O qué probaría? Pues que este hombre, si hubiera nacido en el Mediterráneo y se hubiera criado allí y hubiera crecido con esa jerga, con ese ambiente marinero, lo más normal es que le hubiera utilizado vocablos como los vientos se denominan de esta manera, ¿no? Como los veis ahí: gregal, mestral, ponent, levant. Es decir, es llamativo, ¿no?, que todos sus escritos en cuanto a navegación y en cuanto a esa parla marinera tienen un fondo atlántico u oceánico. El tercer punto que este hombre, don Celso García de la Riega, estableció fue la toponimia, y la verdad es que es muy llamativa y muy sospechosa. Colón, en sus primeros viajes, fue bautizando las islas que fue descubriendo, las tierras que fue descubriendo del Nuevo Mundo, y le puso nombres, las bautizó de nuevo, le puso nombres castellanos, digámoslo así. Por ejemplo, por destacar, yo tengo aquí unos cuantos, pero por destacar dos importantes: cuando descubre la isla de Jamaica, bautiza 2 ríos, y uno de ellos le pone el nombre de río Miño, y a otro le pone el río Sayas, en Jamaica también. Luego también bautiza en Cuba Puerto del Sol y Río del Sol,
en la isla de Ons, en Cuba Punta del Cabo, Cesantes, Punta Lanzada y Punta Aguda en Haití, Punta Moa, que está en la ría de Pontevedra y lo bautiza en Cuba, Mar de Santo Tomé, de Cambados, también en la Española, la actual República Dominicana, Punta Muros, en la ría de Muros, en Venezuela, y así sucesivamente. Con lo cual es bastante llamativo, ¿no?, que un extranjero pues pusiese este tipo de nombres que corresponden todos prácticamente a las Rías Baixas, a nuestras Rías Baixas, ¿no?, a la ría de Vigo y ría de Pontevedra potencialmente. Bien, este hombre, bueno, aquí tenemos una prueba más de esa similitud. Si veis ahí bien, en la primera imagen de arriba, es una comparativa de bahías de Miel y Baracoa en Cuba y Porto Santo. Fijaos la similitud que tienen las costas ambas, y donde figura la bahía de Porto Santo y también la propia bahía de Porto Santo en Pontevedra. Y la segunda es una comparativa entre el recorte costero de Acul en Haití y Cambados. Fijaos también la similitud de la costa, ¿verdad?, el perfil, y cómo figuran nombres que son prácticamente iguales, ¿no? Mar de Santo Tomé. Pues bien, esta es una carta náutica que hizo la Ría de Marín, la Autoridad Portuaria y Ría de Marín y Pontevedra, donde todavía en los puntos rojos se conservan 45 nombres de los que Colón bautizó hace 500 años, ¿verdad? Bien, pues la tesis gallega cogió un auge muy grande, muy importante. Tanto fue así que cruzó fronteras, llegó a Latinoamérica. Se dice que en algunos países incluso estaban ya cambiando los libros de texto poniendo que Cristóbal Colón era gallego, por esa influencia tan repentina y tan potente, digamos, que adquirió la tesis durante sus años de máximo esplendor. Pero también llegó a Italia. Entonces ahí se produjo un asunto relevante, ¿verdad?, que fue la intervención de Benito Mussolini en toda esta historia a través de su agregado militar en Madrid, para que de alguna forma interviniese en la Real Academia de la Historia, puesto que después de esa conferencia se creó una comisión para venir a Pontevedra a ver los documentos. Nunca llegaron a venir y realmente el secretario general y correspondiente de la Academia, que se llamaba Ángel Altolaguirre y Duval, pues la verdad es que era antigalleguista en este tema, ¿no?, de no apoyar esa teoría, esa tesis. Y años después, cuando este hombre fallece, su familia parece que vende sus fondos, ¿verdad?, todos sus libros, y los adquiere un catalán que se llamaba Joan Colomer, y de regreso en su viaje a su casa, a Barcelona, hojeando uno de esos libros, se encuentra con unas cartas, unos papeles en el medio, donde estaban esas conversaciones de Italia, de Génova, al agregado militar que había en Madrid para, digamos, influir o intervenir en la Real Academia para que la tesis gallega no avanzase, ¿verdad?, lo que estaba ya avanzando. Esta carta que estamos viendo aquí es muy curiosa. Fijaos, el primer viaje de Colón, las naves que regresan son la Pinta y la Niña. La Pinta llega el 1 de marzo a Bayona y la Pinta 3 días después, el día 4, a Lisboa. La noticia del descubrimiento corrió muy rápida. Tanto es así que si veis la fecha de la carta, está fechada el 27 de abril de 1493, en Venecia. Y esta es una carta de Tadeo de Vimercate, lombardo, al duque de Milán, contándole, entre otras cosas, lo que ya se hablaba y corría por toda Italia acerca de ese descubrimiento del primer viaje. Y ahí en un párrafo, aunque está en italiano, en un párrafo
que se entiende bastante bien, después del punto 5 creo que se observa, donde pone se sone publicate. Pues ahí está diciéndole que corre por Italia una carta en la cual contiene cómo por algunos españoles se han descubierto unas islas o ciertas islas desconocidas, las cuales tienen oro y una serie de riquezas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me llama la atención que aquí no hablan de ningún Cristóforo Colombo genovés, ni de ningún Cristóbal Colón, el comandante en jefe de la flota de la primera expedición. Eso es porque es fácil de pensar que no sabían quién era Cristóbal Colón, sino probablemente lo hubiesen nombrado. La tesis tiene su esplendor hasta los años 30 aproximadamente, luego viene la guerra civil, se paraliza el país y la cultura no iba a ser menos, por lo tanto hay un parón muy grande, ¿no?, de investigación y de otras muchas cosas, y no es hasta los años 50-60 cuando hay un repunte en Pontevedra, sobre todo, ¿verdad?, de investigadores, historiadores, que tratan de recuperar la brillantez y la fuerza de la tesis gallega, con ciertas publicaciones, todas ellas interesantes. Pero no es hasta los años 70 cuando irrumpe la figura de otro investigador, que es el que estamos viendo en la imagen, don Alfonso Filipot Aveledo, capitán de la Marina Mercante, un apasionado del mar y también investigador, que se interesa mucho por la vida de Cristóbal Colón. A él llega a sus manos el trabajo de la Riega, el cual lo considera importante, y decide investigar más todavía, como tantos otros que hubo entre de la Riega, principios del siglo XX, y don Alfonso Filipot en los años 70 del siglo pasado. Bien, pues este hombre, con sus criterios también, comienza a estudiar todo lo que considera bajo su criterio interesante, y por destacar algo importante de él, entre su trabajo que fue muy largo, de muchos años, muchísimos años, él, según siempre ha dicho, lo que lo puso en la pista de pensar en el señor de Soutomayor, en este famoso Pedro Madruga, que pudo ser el otro yo de Cristóbal Colón, fue el escudo de armas. Y él lo establece así en su trabajo. Aquí vemos dos escudos, el primero que tuvo Cristóbal Colón, que veis en los cuarteles hay un castillo, un león rampante, unas islas que son las recién descubiertas, sobre ondas de mar, y en el otro cuartel hay una banda en azul, ¿verdad?, que él, por las frases que siempre fue dejando Colón, dice que ese cuartel, con esa imagen, viene a reflejar o a representar a la orden de los caballeros de la banda, porque los reyes católicos, según consta, le dicen a Colón que él puede mantener las armas de su familia en el escudo. Y entonces, don Alfonso relaciona que las armas de la familia de su escudo, para su escudo, es esta banda. Y esta banda está relacionada con los Zúñiga y los Sotomayor. De hecho, según recuerdo, un compañero que ya falleció había localizado en una de las murallas del castillo de Sotomayor, en uno de los escudos, esta representación, ¿no? Pero el escudo realmente, o lo que a don Alfonso lo puso más en la pista y lo hizo desconfiar más, es el siguiente, el ya de 1502, ahí está fechado 1502, que es ese cambio que sufre el escudo de Cristóbal Colón. Se mantiene el castillo, se mantiene el león, se mantienen las tierras recién descubiertas, se sigue manteniendo en la parte última, en la punta del escudo, este emblema, ¿verdad?, de esta banda, pero en el cuartel que queda veis que hay 5 anclas. Eso fue lo que él lo puso en el camino, digamos, a su criterio, de acercarlo al señor de Soutomayor. En aquella época
un ancla significaba un almirantazgo. Entonces, Colón recibió un ancla por ser nombrado almirante de la mar Océana. Sin embargo, hay un escrito donde él se fijó, evidentemente, de Cristóbal Colón, dirigido a Juana de Torres, confidente de Isabel la Católica, ama del príncipe Juan, donde le dice que él no es el primer almirante de su familia. Esa frase es la que a este hombre lo puso, digamos, ya muy centrado en la casa de Soutomayor. ¿Por qué? Porque él se dijo a sí mismo, si Colón dice que no es el primer almirante de su familia, tiene un ancla por su almirantazgo y hay 4 anclas más, es que tiene que haber 4 almirantes también. Entonces, él buscó en las casas nobiliarias y la única donde encontró 4 almirantes, según él manifiesta en su trabajo, fue en la casa de Soutomayor. E identificó a esos 4 almirantes con sus nombres y apellidos. Álvaro Páez de Soutomayor, Payo Gómez Chariño, Alonso Jofre Tenorio y Diego Hurtado de Mendoza, 4 almirantes. Entonces él dijo, lo tengo claro, Cristóbal Colón está hablando de su estirpe, de sus antepasados, de su familia en cuanto a esas anclas, a esos almirantazgos. También otro punto importante que él dice que llegó a identificar es la firma de Cristóbal Colón. Ahí, como estáis viendo, esa firma, Colón firmaba de esa manera, una firma encriptada, ¿verdad?, con esas iniciales, porque él no firmaba como Cristóbal Colón, él firmaba de esta manera y ponía abajo el almirante. Entonces este hombre, bajo, siempre digo, su criterio y trabajo, interpretó que esta firma de Cristóbal Colón venía a representar la casa de Soutomayor. Entonces, él interpretó que de izquierda a derecha, como decía Colón, que había que leer su firma, y de abajo hacia arriba, estaba representando el linaje de su casa, de su ascendencia. La XS que veis en la parte izquierda serían sus bisabuelos, y él los identifica con Álvaro Páez de Soutomayor y Mayor Suárez de Deza. Ya veis que en las S hay 2 vírgulas, 2 puntos, que están como resaltando la S, que él interpreta Soutomayor. En el centro serían sus abuelos, Pedro Álvarez de Soutomayor y Elvira Méndez de Benavides. Y a la derecha, su padre biológico, Fernán Eanes, YS. Y debajo, XPO, Ferenc. Y él lo interpreta o lo identifica como Cristóbal Pedro, hijo de Fernán Eanes. Esto para entenderlo, y bajo siempre su trabajo, don Alfonso, ¿qué dice? Que Pedro Madruga fue un hijo bastardo, eso está clarísimo, muy demostrado, ¿no? Fue un hijo bastardo de este noble, Fernán Eanes, que era el armador más importante que había en Galicia. De hecho, tenía su propia capitanía de barcos. Él estaba casado con Leonor Mejía, su esposa, y tenían un hijo, Álvar Páez, de Soutomayor, que era el primogénito y, evidentemente, el heredero de la casa de Soutomayor. Pero él llega a la conclusión de que Fernán Eanes tiene una relación con una plebeya de Pollo perteneciente a ese clan familiar de Colón, llamada, como él la relaciona, Constanza González de Soutelo y Colón. Fruto de esa relación nacería ese hijo bastardo, que su madre le pondría el nombre de Cristóbal, su apellido de soltera de Colón, y ahí es donde entra la explicación de que a los muy de niño, pocos años, esta madre, Constanza, se vuelve a casar y el padre tutela al hijo, lo reconoce en el testamento como hijo bastardo y lo lleva de Porto Santo para Tui para ser clérigo. Encerrado entre muros, digámoslo así,
y ahí aprender los conocimientos que había en un convento, ¿no? La otra explicación que puede haber para Pedro Madruga, si lo pensamos siempre bajo el trabajo de don Alfonso de identificar con Cristóbal Colón, es que hay registros también que dicen que la madre de Pedro Madruga, que ese es el misterio, entre comillas, pudo ser una Constanza de Zúñiga. Pero esta Constanza de Zúñiga durante mucho tiempo no se encontraba documentación sobre ella. Ha aparecido alguna, yo de hecho he visto un documento en Zamora, creo recordar, de un poder que ella da a una persona para disponer de una serie de bienes. Pero claro, esta Constanza de Zúñiga, para explicarlo de la forma más sencilla, vendría siendo, por esos registros que hay, vendría siendo una sobrina de la condesa de Santa Marta, de Ortigueira, de Ribadavia, ella, Teresa de Zúñiga, que vivía entre Ribadavia y Santa Marta. Pues se dice que pudo ser una sobrina de ella y que, fruto de la relación de Fernán Eanes con Constanza de Zúñiga, nacería este hijo bastardo. ¿Quién sería el padre de esta Constanza de Zúñiga? Se le atribuye, aunque no hay un linaje, digamos, ni en testamentos, que se pueda encontrar su afiliación, el señor de Monterrey, Diego López de Zúñiga, el joven. Ese supuestamente sería el padre de esa muchacha, de Constanza de Zúñiga, y por lo tanto abuelo materno de Pedro Madruga, y si unimos a los dos personajes, de Cristóbal Colón, evidentemente. La realidad es que todo esto ahora depende de las pruebas de ADN que se están haciendo, donde se han levantado una serie de sepulcros, se han exhumado huesos, aquí en Galicia, hablo aquí en Galicia, ¿verdad?, tanto en Tui como en Vila García de Arousa, en Vilasoán, de un Souto Mayor, ¿verdad?, un primo de Pedro Madruga, y también en Porto Santo se ha levantado un cementerio medieval, o lo que había sido un cementerio medieval, para ver si ahí quedan rastros de huesos, que han aparecido huesos, probablemente de ese clan familiar que en Pollo, hace 500 años, vivía en esa casa que hemos visto con ese apellido de Colón. Lo cierto es que las pruebas de ADN pues están tardando. Se empezó en el año 21 la Universidad de Granada a hacer todo este movimiento, ¿verdad?, porque ya hace 20 años ya habían hecho unas pruebas y a donde llegaron a la conclusión que pudieron llegar y pararon de seguir haciendo más pruebas porque estaban gastando mucho hueso y en aquel momento pensaban que podían quedarse sin materia, ¿no? Porque de Cristóbal Colón parece ser que hay solamente 100 gramos, 4 trocitos del tamaño de una almendra. Y en su momento fueron comparados con los de un hijo, Hernando Colón, y de un hermano, Diego Colón. Y los resultados dieron que eran familia, ¿verdad? Ahí pararon hace 20 años y en el 2021 volvieron a intentar establecer otra vez ese trabajo, porque ya consideraban que se había avanzado mucho con las técnicas y entonces ya había que trabajar con mucha menos cantidad de hueso, ¿no? Eso empezó en el 21, estamos en el 24 y de momento no hay digamos, novedad alguna significativa. Están diciendo siempre que cada año van a intentar ya definitivamente cerrar esto, y yo creo que es a través de la ciencia, de esta ciencia, ¿no?, de la genética, ver si efectivamente los huesos son capaces de hablar y si tienen suficiente cantidad y calidad de ADN para poder llegar lo más lejos posible con los marcadores que se van obteniendo, de poder concluir este misterio. La tercera parte, que sería mi aportación, yo realmente, ya he dicho al principio que yo no pretendo convencer a nadie,
Yo simplemente he hecho un trabajo de investigación porque me sentí muy atraído por todo este pasaje de la historia. Yo traté de buscar una serie de documentos, de registros, que pudieran, como mínimo, levantar la sospecha de si efectivamente el señor de Soutomayor, del que hablamos, Pedro Madruga, pudo haber sido efectivamente Cristóbal Colón. Como de Pedro Madruga siempre se habló que era un hombre terrestre, digamos, un terrateniente, un señor feudal, de montar a caballo, etcétera, 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 no había ciertas referencias de él con el mar, por ejemplo. Entonces, este documento que estáis viendo aquí es una petición de justicia que hace Pedro Ruiz Conejero y otros vecinos de San Vicente de la Barquera para que persigan y ajusticien a Pedro Madruga por un asalto perpetrado por este en alta mar a una nave mercante perteneciente al Reino de Castilla en plena guerra de sucesión al trono castellano. Es decir, esta es una actividad corsaria donde está involucrado Pedro Madruga representando a Portugal en plena guerra de sucesión al trono de Castilla entre Isabel y Juana la Beltraneja. Este otro documento es curioso porque para entender esto vamos a ver. Pedro Madruga dice la historia, aunque es de una forma muy perdida, que falleció en Alba de Tormes en 1486. Pedro Madruga, que es un trabajo también que está recogido en los estudios de don Alfonso Filipot, y yo en mi trabajo también he tratado de buscar algunos documentos que pudieran corroborar que eso que no fuese así. Realmente él, después de perder la guerra apoyando a Portugal, él se retira, se refugia en Portugal y un 10 de enero de 1486 hace testamento en Refojos, un término municipal de Oporto, donde deshereda al hijo, al primogénito, y se viene a Castilla a la corte, aconsejado por sus parientes, tanto en Portugal como en Castilla, de pedirle perdón a los reyes por haberse enfrentado a ellos. Y ese es el misterio. Realmente las audiencias se celebraban los viernes, y un viernes 20 de enero de 1486 es cuando consta un registro de un Cristóbal Colón que se reúne por primera vez con los reyes católicos para presentarle el proyecto de navegar por la mar tenebrosa, ¿verdad? Por Occidente, por el oeste. Bien, pues ahí es donde entra el misterio de Pedro Madruga. Pedro Madruga pernocta en un convento, en un monasterio de Alba de Tormes, aconsejado por el duque de Alba que esperase allí para él intermediar con los reyes y que lo recibiesen en audiencia, y ahí desaparece el rastro de este hombre. Hay una crónica de Vasco da Ponte que la escribió muchos años después de ocurrir los hechos, si es que ocurrieron así, donde dice que el conde de Camiña, dirigiéndose a la corte para pedir el perdón de los reyes, porque le habían expropiado todo en Galicia, su poderío, digámoslo así, para entregárselo a su hijo primogénito, que es el que deshereda, dice que encuentra la muerte en Alba de Tormes de dos formas, que pudo ser por dos carbunclos y enfermó y murió, o que el alcalde proyano con los porquerones entraron en el monasterio, en el convento, le echaron el garrote al pescuezo y que ahí murió. Quizá fue de una forma, quizá fue de otra, quizá fue de entrambas maneras. Eso es el registro también que hay de este cronista, de Vasco da Ponte, y lo curioso llamativo, ¿no?, es que no hubo entierro, no hubo cuerpo presente, no hubo ejecución de testamento, del testamento que él dejó. Es muy llamativo esa desaparición. Entonces, don Alfonso Filipot, en su estudio, dice que eso fue un secreto de Estado con los reyes, puesto que
Madruga sabía ciertos secretos de los portugueses de navegación y le viene a proponer a los reyes, viendo que ya no podía recuperar su poder en Galicia, le propone esa negociación de ese viaje para adelantarse a los portugueses que ya estaban bordeando el Cabo de Buena Esperanza para llegar a las Indias, a la India, a la ruta de las especias. Por lo tanto, ahí es donde se produce el punto de inflexión. Yo he encontrado algunos documentos donde se da por vivo a Pedro Madruga, pero también hay otros, como veremos, que lo dan por difunto. Esta, por ejemplo, es una carta que a mí me llamó mucho la atención, que es de la mano de su esposa, Teresa de Tábora, noble portuguesa, que es la que se casó con Pedro Madruga, con la que tuvo varios hijos, y es una carta que le escribe a Juana la Loca, porque estuvo en Flandes en su boda con Felipe el Hermoso, era dueño de honor, o sea, digamos, la jefa, digamos, del séquito nupcial de Juana, y ahí le está diciendo que pone a disposición a sus hijos y va nombrando, de los que le viven en este momento, que son 3 varones, va nombrando dónde está cada uno, pero hay uno que dice que está en las islas, otro en Portugal y otro en la corte. Entonces, realmente ahí hay un hijo de Pedro Madruga que se llama Hernando Fernando, que es el que coincide con el tercer viaje de Colón por las fechas, porque la carta data de octubre de 1498 y Colón zarpó en el tercer viaje en mayo, con lo cual probablemente estamos hablando de que un hijo de Pedro Madruga, según esta información, viaja con Colón en el tercer viaje. Estos son favores hacia la mujer de Pedro Madruga, porque claro, yo también traté de buscar una serie de documentos que pudiesen apoyar que la tal Teresa de Tábora no era probablemente tal viuda, porque había una jurisprudencia en esa época, impulsada por Isabel la Católica, que protegía mucho a las viudas. Una mujer que se quedaba viuda quedaba desprotegida, con lo cual la ley tenía un privilegio hacia ellas de protegerlas de una forma especial, digámoslo así. Entonces, en muchos escritos, por infinidad de asuntos, se nombraba viuda y con huérfanos. En Teresa de Tábora, yo, en tiempo que vi muchos registros de ella, no encontré en ningún momento esa expresión, ¿no? Lo que me da a pensar, a sospechar, que a lo mejor posiblemente pues fuese una falsa viudez. Esta es una real cédula de Fernando el Católico en favor de un hijo de Pedro Madruga, que fue a Puerto Rico, ya muerto Colón, donde le escribe a Diego Colón, que era el gobernador de la Española, para que lo tratase bien, que le facilitase las cosas, por ser quien era. Hay uno aquí que se me ha pasado... Uy. Un documento que es curioso porque es donde vais a ver... Aquí está. Este documento, por ejemplo, fijaos, es una petición de justicia que hace Rodrigo Alonso, clérigo de la iglesia de Santa Cristina, probablemente de la Ramallosa, en el obispado de Tui, porque Pedro Madruga, ya difunto, le sigue reclamando las rentas del lugar. Es curioso cómo un difunto pueda reclamar rentas, ¿no? Con lo cual tenemos ese misterio de esa desaparición, digámoslo así, de este personaje. Esta es una curiosidad grande también, que son los escudos de Pollo y de Puerto Rico. El parecido es muy grande. Ahí tenemos un cordero pascual, el mismo libro, con el mismo número de sellos. Y bueno, la curiosidad es que el de Pollo está representado ya de mucho tiempo atrás, ¿verdad?, antes del descubrimiento, y el de Puerto Rico es de 1511, con lo cual
la similitud es muy grande. Y el Cordero Pascual es llamativo porque representa a San Juan Bautista, y Colón, cuando descubre la isla de Puerto Rico, si mal no recuerdo, la bautiza con el nombre de San Juan Bautista, o San Juan, isla de San Juan. Este, por ejemplo, hablaré de él en un ratito, un minuto, porque es una curiosidad de un trabajo que hice también, que me llamó mucho la atención. Yo lo que quiero transmitiros es que es muy curioso que un personaje como Colón, si fuese extranjero o de otra parte de España de la época, ¿verdad?, extremeño, mallorquín, valenciano, navarro, hay una curiosidad, y es que en su diario de navegación, el 18 de diciembre de 1492, estando en la Española y ya habiendo construido el fuerte de la Navidad, le da un día de, digamos, de asueto, ¿no?, de no trabajar a la tripulación, de descanso, donde manda engalanar las naves, disparar salvas, etcétera, para celebrar una festividad. Y esa festividad que celebra es la Virgen de la O, o también llamada Santa María de la O, que es la patrona de Pontevedra. Entonces, es llamativo, ¿no?, que un hombre extranjero o de otra localidad, de otro lugar de nuestra España, en aquel momento, que celebre una festividad pontevedresa, digámoslo así, ¿no? Esto que estáis viendo viene siendo un trabajo que realicé en los últimos años, de un manuscrito de un obispo que lo veis ahí, Alessandro Geraldini d'Amelia. Vino muy joven para la corte, su tío era nuncio del Papa, y conoció personalmente a Cristóbal Colón, con el cual trabó una gran amistad. De hecho, se dice de él que estuvo en la Junta de Sabios de Salamanca, la que aprobó finalmente el proyecto de hacer el primer viaje, ¿no? Bien, pues este obispo, que fue nombrado obispo de la Española, el primer obispo de la actual República Dominicana, él levantó allí la Catedral Primada y escribió un libro que hoy podría ser un bestseller perfectamente, un libro con las cosas del viejo continente y con lo que ya se iba conociendo del Nuevo Mundo, ¿no? Y en uno de los capítulos, llamémoslo así, porque el libro iba separado en libros interiores, en el libro 14 le dedica unas páginas a Colón. Y lo curioso es que, siendo italiano y defendiendo que era un patriota suyo, dice que donde supo Colón de la existencia de que más allá de la mar tenebrosa había tierras y gente, había sido en Galicia, y en una ciudad de Galicia concretamente. Esa ciudad él la escribió en latín, y esa ciudad está localizada como Clunium, que vendría siendo Clunia o Clunio. Ya Alfonso X el Sabio y Plinio el Viejo ya hablaban de ese lugar como la zona noroeste de España, norte, Coruña, y está identificada como A Coruña. Esto quiere decir que este obispo venía diciendo en ese registro que Colón había sabido de esas tierras, más allá de las Islas Afortunadas, que eran las Canarias, por boca de unos marineros en Galicia, en esa ciudad, que habían visto tierras y gentes. Evidentemente, y con toda seguridad, Colón supo de esa existencia por más razones, evidentemente, ¿no? Se sabe que cuando estuvo en Madeira, en el archipiélago de Madeira, con la esposa, supuestamente, que tuvo a Diego Colón, Felipa Muñiz de Perestrelo, su padre, el padre de Felipa, era gobernador de la isla de Porto Santo. Pero también supo por su concuñado, Pedro Correa da Cunha, que era gobernador de la isla Graciosa, en las Azores, que allí llegaban restos de árboles, maderas talladas, cuerpos incluso muertos, ¿no? Con un color distinto de piel, con facciones distintas, por las corrientes, evidentemente, y todo eso él lo fue adquiriendo. Es decir, que tuvo que ser, o yo creo que pudo ser más bien un cúmulo
de cosas que fue él acumulando para llegar a la conclusión de que ahí tenía que haber tierras. Con lo cual, yo repito una vez más, para mí lo más importante de cara a vosotros es compartir todos estos datos, estos registros, y que cada uno haga sus valoraciones y pueda pensar si efectivamente por las cosas que hemos nombrado, y hay otras muchas más evidentemente, del mismo valor, incluso algunas quizá más trascendentes, pero si no esto se alargaría muchísimo, que efectivamente este hombre pudo ser un paisano nuestro y que para mí es por qué ocultó su pasado, su origen, hasta la tumba. Lo llevó a la tumba con él. Prácticamente él no le gustaba hablar de su familia, quiénes eran sus padres, de dónde era. Eso siempre lo ocultó. Entonces, la razón o la pregunta que debemos de hacer es ¿por qué? ¿Por qué este hombre ocultó todo esto? Tuvo que haber una razón muy poderosa. Por eso yo nombraba al principio lo que dije, una bastardía, un judío, un secreto o una negociación de Estado, como defiende don Alfonso Filipot. Algo tuvo que haber, eso es evidente, para que este hombre ocultase sus orígenes. Por lo tanto, ahora quedamos a expensas de lo que la ciencia en este caso, la genética, ¿verdad?, pueda determinar, y si es que es capaz de determinar, porque, según parece, los huesos no están muy bien conservados, y dependiendo de dónde hayan estado enterrados pueden estar infectados, el ADN puede haberlo en muy poca cantidad, con lo cual hay voces ya que dicen que las pruebas de ADN, si llegan a salir, que probablemente en algún momento tendrán que salir, puede que sean determinantes, pero a lo mejor no tan concluyentes como se pueda pensar. Determinantes, pues efectivamente que puedan anular otras teorías, que los marcadores no lleven ahí, con lo cual tendremos que seguir esperando. Recientemente ha habido unas declaraciones de la Universidad de Granada donde se dice que todo este retraso ahora es por esa gran producción que quieren hacer o establecieron con Televisión Española, de un gran documental, ¿verdad?, que va, digamos, guiando e ilustrando toda la investigación. El caso es que de momento desde el 21, mayo del 21, creo recordar que se empezó con todo esto del ADN de nuevo, estamos en mayo del 24 y prácticamente no sabemos aún qué es en lo que se va a pronunciar la Universidad de Granada. También hay que decir que, por otro lado, hay otra persona que está trabajando particularmente con el ADN bajo su criterio, bajo su bolsillo de gastos, su estudio, y esta persona ya ha exhumado en Tui un sepulcro donde parece ser que estaba enterrado un abuelo de Pedro Madruga, el abuelo paterno, y también dice que ahí puede estar Constanza de Zúñiga, la supuesta hija del señor de Monterrey. Con lo cual, ella que pretende tener ADN de Soutomayor, ADN Zúñiga, de los Zúñiga, y también en el 22, creo recordar que desenterró en Gelbes, en Sevilla, a una nieta de Colón, donde hay varios huesos también del mismo linaje, ¿no?, de esta nieta. Con lo cual, su intención es decir, quiero tener ADN de un Sotomayor, quiero tener ADN de un Zúñiga y quiero tener ADN de una nieta de Colón y hacer la comparativa, que probablemente es lo que también estará haciendo con lo que haya desenterrado, o con los huesos, o el ADN de los huesos que otras regiones de España le hayan llevado a la Universidad de Granada, para comparar ese ADN, ascendientes o descendientes, con lo que la Universidad de Granada hizo ya hace 20 años.
para esos marcadores y establecer si puede haber alguna conexión para establecer de dónde era definitivamente este hombre. Por lo tanto, yo, con todo lo que he dicho, creo que es más que suficiente. Ya digo, mi intención es compartir con vosotros y si en algún momento ahora queréis conversar, que es lo que a mí más me gusta, ¿verdad?, para cualquier cosa que podáis pensar, manifestar o interpretar incluso, pues yo quedo a vuestra disposición. Muchas gracias. Sí. ¿Ha llegado a comparar las cartas marítimas que utilizaban los portugueses, en aquellos las traductores, con las cartas que podía utilizar Colón? ¿Puedes repetir la pregunta, que no te escuché bien? Si se ha llegado a comparar las cartas portuguesas de la época o los mapas que tenían los portugueses en esa época, Sí. y los que utilizaba Colón. Bueno, en ese aspecto sí ha habido trabajos donde efectivamente sí han llegado a establecer conexiones de las cartas, pero claro, mucha información aquí no la tenemos, puesto que la hay en Portugal y no toda ha sido, digamos, divulgada, ¿no? Se sabe que un hermano de Colón, Bartolomé, que era un gran cartógrafo, tenía muy buena relación con la Casa de Mapas, creo que era en Sagres, y bueno, ahí se guardaban los mayores secretos de la navegación portuguesa, y bueno, pues ahí se cuentan muchas cosas sobre esas filtraciones, sobre esos conocimientos, pero bueno, yo no te podría decir con exactitud esa comparativa. Y otra pregunta, ¿se tiene la certeza de que los restos que hay de Colón aquí en España son los de Colón y no son los de otra persona? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Colón falleció en Valladolid. Fue enterrado en Valladolid y al poco tiempo fue exhumado y llevado a Sevilla. Ahí también estuvo un tiempo, volvió a ser exhumado y fue llevado a la Española, que es donde él siempre quiso ser, digamos, enterrado, ¿no? Descansar. Ahí echó muchos años y cuando la corona pierde la Española por el Tratado de Basilea, si mal no recuerdo, con Francia, vuelven a exhumarlo y lo llevan para Cuba. Al poco tiempo España pierde Cuba. Entonces vuelven a exhumarlo y lo traen para Sevilla. En todo ese trasiego, digámoslo así, de huesos, al poco tiempo de salir de la Española, haciendo unas reformas en la catedral, apareció un cofre donde dice que ahí yacían los restos del descubridor de las Indias. Claro, se preguntaron, ¿a quién hemos llevado para Cuba y para España? Entonces, los dominicanos nunca dejaron tocar ese baúl, esos huesos, para investigar, ¿verdad? De hecho, la Universidad de Granada se sabe que intentó convencerlos para poder hacer ese trabajo, ¿no?, genético de tocar los huesos. Ellos se negaron siempre. Hace 20 años, de esos huesos, supuestos huesos que son o eran de Colón, que llegaron a Sevilla por última vez, fueron analizados. Aparecieron también los de Diego Colón, un hermano de Colón, y los de un hijo, Hernando Colón, hijo natural de Córdoba. Las pruebas que salieron es que los tres eran familia, es decir, tío, sobrino, hijo, hermano, es decir, que había conexión familiar entre los huesos. Por lo tanto, determinaron que esos 100 gramos que se suele hablar, que es lo que hay de huesos, corresponden a Cristóbal Colón. Hasta ahí es lo que se puede decir en este momento.
Mira, y quizá lo más importante de lo que decías es que Colón transmitió un nuevo mundo al resto de lo que teníamos, ¿no? Pero ¿qué opinas? Pues estamos hablando de que descubrimiento todo. Los nuevos documentales que vemos, investigaciones, probablemente fueron civilizaciones anteriores, vamos, civilizaciones. Gente anterior, como los vikingos, otra serie de gente que sí. Quizá la importancia de Colón realmente es que transmitió lo que había descubierto, lo puso, fueran cartas o no fueran cartas, portugueses o no portugueses, pero sí nos puso en contacto con un nuevo mundo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Se habla de que fue el descubridor, pero, a ver, descubridor en el sentido de hacer esa conexión, de unir dos mundos, ¿verdad? Y establecer una ruta que ya después fue ya indefinida, ¿no? Ya continua, ¿no? Evidentemente, se sabe por muchos registros que anteriormente han estado otras personas que han llegado a las costas, bien de Alaska, bien de Canadá, en fin, Terranova, pero vamos, una cosa es llegar, estar allí y no expandir todo eso, ¿verdad? Y que luego pues haya un interés comercial, evidentemente, y otras cosas, que es lo que hizo, en este caso, este personaje, ¿no? Conectar dos mundos y expandir toda esa conexión, ¿verdad? Crear un gran comercio y una fusión totalmente de razas también, evidentemente, ¿no? Y luego, bueno, ya después, ya sabiendo el camino, ya las conquistas y todo esto ya es agua de otro manantial, ¿no? Pero bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo totalmente que la importancia es, o fue, para mí, la ruta, el camino, saber ir y volver y comunicar que allí hay aquello y que se pueden empezar a llevar cosas de este mundo para aquel, es decir, para establecer ya una relación, digamos, ya que perdura hasta nuestros días, evidentemente. No se habla de una primera globalización, pero ¿por qué esa injusticia de que le den a todas esas tierras el nombre de Américo Vespucho y el nombre de Colón se lo dejen a Colombia solo? Porque, no sé, es como quitarle relevancia al que puso un contacto. A ver, Américo Vespucci, digamos, fue el que hacia Europa, el que más difundió y amplió más todo el tema de la navegación allí y de los y de otras tierras, ¿no? Entonces, un cartógrafo alemán, creo recordar, fue el que hizo uno de los primeros mapas del Nuevo Mundo, y como sonaba el nombre de Américo Vespucci, porque era el que estaba representando a la corona en este momento, ¿no?, española, ese trabajo, esa misión, pues le puso América por Américo. Parece ser que al principio quedó la cosa sin mayor trascendencia, pero luego hubo una serie de movimientos social de que se decía o se quería defender que eso no había sido Américo, sino que había sido Colón, que había que cambiar, que no ponerle América, etcétera, etcétera, pero ya estaba muy extendido lo de América. Ya llevaba mejor un año o dos, por decir un tiempo, ya muy extendido en las poblaciones, ¿no?, del viejo continente. Y ahí se quedó. Bueno, nada, yo agradecido por vuestra paciencia, vuestro interés de compartir, que es lo que yo siempre he querido, compartir todo esto con vosotros. Y bueno, si alguno tiene interés de una lectura, de más cosas. Perdón, una última pregunta, que no tiene mucho que ver. Tiene que ver y no tiene mucho que ver. Tanto Néstor Vespucio como Vasco de Gama, como el propio Colón, como el Pedro Madruga, eran una especie de aventureros, en general, más piratas que otra cosa. Eso es lo que yo tengo entendido, y eso es lo que les pregunto. ¿Es así?
negociado, como Pedro Madudo puede haber negociado, no solo recuperar su morriña natal, sino haber robado las cartas portuguesas, que es muy posible. ¿Qué tipo de personas eran estos personajes? Yo estoy un poco de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que eran un tanto, no voy a decir mercenarios, ni mucho menos, ¿no? Pero había un interés de otra manera, ¿verdad? Por las riquezas, por ampliar sus dominios, tener más poder, digámoslo así, ¿no? Sabemos que Colón, por ejemplo, antes de servir a los Reyes Católicos, fue corsario. Lo que hablaba antes de Madruga, de relacionarlo con el mar, ¿verdad? Esas actividades corsarias. Entonces, bueno, pues yo estoy de acuerdo que eran personas que igual le movían más el interés propio, ¿verdad?, de la riqueza, probablemente, que la gloria, entre comillas, ¿no?, de pensar en otro tipo de interés en hacer esos viajes o esos descubrimientos. Probablemente, pero son personajes bastante complejos, ¿no?, que se habla mucho de ellos, con lo cual pues puede ser que una parte de ellos fuera efectivamente así. Bueno, llegados hasta aquí, rematamos. Gracias a todos por asistir, y si alguno está interesado en comprar o llevar un libro, pues puede pasar por aquí y así también se lo firma. Muchas gracias.